Bienvenidos a una sesión más del Cine Debate organizado por el Programa Universitario de Bioética. En nombre de la directora, la doctora Paulina Rivero Weber, les agradezco su asistencia y además también su interés pues, sobre esta toma de conciencia en torno a las múltiples actividades humanas que han modificado la naturaleza y desafortunadamente la han destruido. Y bueno, a través de estos documentales y de estas sesiones de cine, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre esta forma en la que tendríamos que ir transformando nuestro planeta, pero para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los vivientes. Es decir, a manera de transitar desde el antropoceno hasta el biocentrismo, ¿no? Entonces, esta tarde estoy muy contenta, muy orgullosa, estamos de plácemes, porque tenemos con nosotros a la doctora Yolanda Alanis Pacini, con quien tendremos el gusto de platicar sobre el documental recientemente estrenado en el mes de marzo de este año y que se titula Seaspiracy, del director Ali Travisi y Lucy Travisi. Ambos dirigieron y realizaron el documental. Y bueno, el tema que vamos a desarrollar es sobre pesca insostenible, extractivismo, conservación y cuidado de la naturaleza. Buenas tardes, doctora Yolanda. Qué gusto que nos acompañe en este espacio. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, a continuación voy a leer el vasto currículum que muestra su experiencia en el tema del día de hoy y para que ustedes la vayan conociendo. La doctora Yolanda Alanis es médica cirujana, cursó las materias en salud pública y cursó las maestrías en salud pública y en antropología social, así como los posgrados en bioética y en desarrollo sustentable. Fue profesora de las asignaturas de epidemiología y antropología médica en la UNAM. También fue profesora de bioética y ética ambiental en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se desempeñó como secretaria técnica de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Ha sido observadora y parte de la delegación mexicana ante la Comisión Ballenera Internacional y en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas en Fauna y Flora Silvestre, CITES. Actualmente es consultora para la conservación de mamíferos marinos en México. Y ella, la doctora Yolanda, nos trae datos sumamente interesantes, pero para todos aquellos que no pudieron observar el documental y que esperamos que después de esta sesión de debate surjan inquietudes y puedan ver el documental, pues les voy a platicar brevemente una síntesis sobre el documental. Este documental fue realizado por los mismos productores del documental Cowspiracy, que fue sacado a la luz en el 2014, y pues esta es una nueva investigación muy relacionada a la primera, porque en el primer largometraje lo que mostraban era el impacto de la ganadería en el medio ambiente, y en este documental se va a debatir sobre la pesca industrial y el daño que está provocando en los océanos y la vida que allí existe. Y bueno, estos esposos, Lucy y Ali Travisi, son una pareja joven de cineastas que son amantes de la vida marina y comenzaron a preocuparse por el impacto del plástico que llega al océano. Y bueno, entonces decidieron cambiar algunos hábitos y empezar a utilizar objetos reutilizables, recoger desechos de las playas, etcétera. Pero muy pronto se dan cuenta que el mayor daño a la vida oceánica lo causa justamente la pesca industrial. Entonces, la pareja Travisi recorre diversos países como Japón, Liberia, Escocia, Tailandia, entre otros, entrevistando a científicos y activistas y pues justo van siguiendo esta pista del impacto que provoca la pesca a gran escala en varias partes del mundo y desafortunadamente revelan una cara muy oscura, ¿no? Entonces se trata de un documental muy cuestionado, pero también muy esclarecedor, ¿no? Y bueno, con esta breve sinopsis, y antes de dar paso al comentario de nuestra invitada, quiero pedir a los amigos y a las amigas que se han unido en esta tarde que vayan escribiendo sus comentarios y preguntas en el chat,
Bueno, ahora sí, doctora Yolanda, el escenario es suyo. Adelante. Muchísimas gracias. Primero que nada, sí quisiera dar las gracias al programa universitario de bioética de la UNAM por invitarme a esta charla, que para mí es un honor acompañarlos en esto y es un honor poder hablar de estos temas desde la perspectiva de los autores de Seaspiracy y meditar un poco sobre sus tesis y lo que sí les faltó decir, también algunas cosas se las voy a comentar. Y con lo que voy a empezar es como con las tesis que tienen en el trasfondo, tienen algunas hipótesis. Y las principales hipótesis que manejan tanto Ali como Lucy Travisi es que hay una sobrepesca indiscriminada que no es sustentable, nos dejan ver un problema grave de derechos humanos en el esclavismo dentro de las embarcaciones de la industria pesquera, nos dejan ver el deterioro de las poblaciones, especies y ecosistemas, el enorme impacto que se está provocando actualmente con la pesca. Nos hablan también de que hay un crimen organizado transnacional y hay una corrupción. Es muy importante que los Travisi nos hablan de los subsidios pesqueros, que en realidad son unos incentivos perversos, y es muy interesante cómo ellos abordan todo lo que se invierte en estos incentivos de pagarle la gasolina, por ejemplo, a la industria pesquera, y lo único que están provocando es el daño al medio ambiente y a las especies y concomitantemente más inseguridad alimentaria. Nos dicen, y está en el trasfondo de todo el documental, que la pesca artesanal no es la amenaza, sino la gran industria pesquera. Y algo muy importante, que alguien se toma el tiempo y el valor para decirlo, que el daño a los animales no se toma en cuenta. Yo creo que estas para mí serían las principales hipótesis que sí desarrollo en mi pequeña charla. Para esto sí sería necesario que podamos entender, ellos hablan de la pesca y la pesca, pero es muy importante esto que quiero que ustedes sepan. Cuando hablamos de la pesca, el encargado internacionalmente de la pesca es la FAO, que depende de la ONU. Y este es la gráfica que ustedes ven a la derecha, es el Estado Mundial, es un libro que sacan cada año, del Estado Mundial de la Pesca y la Acuacultura internacional. Y aquí a donde yo quiero que ustedes me sigan es dónde se realiza más pesca, quiénes la realizan y quiénes las consumen. Aquí en la primera gráfica a la derecha, que se llama Producción Mundial de la Pesca de Captura y Acuacultura, en rojo hasta abajo vamos a ver la pesca que se hace en aguas continentales, es decir, dentro de las 200 millas que es territorio nacional. En amarillo, que es el espacio que sigue, es la pesca que se hace en aguas internacionales, o sea, mar abierto, alto mar, como llaman muchos. Luego sigue en los azules, ya es la acuacultura, que ha ido creciendo a través de los años. Si vemos año con año esta gráfica, nos va creciendo mucho lo de acuacultura, que no va a ser el tema hoy. Nuestro tema va a ser la línea roja y la línea amarilla, la pesca continental y la pesca en aguas internacionales. El 36% de las aguas en el mundo son nacionales, es decir, donde cada país puede pescar porque es considerado su territorio y donde los demás no debieran entrar. Y ahorita vamos a ver qué sucede. Bien, en la gráfica que se llama figura número 7, los 5 principales productores mundiales de pesca. Aquí lo que vamos a ver en la línea roja es que los principales productores van a ser China, India, Bangladesh, Myanmar y Camboya.
Noten, por favor, la línea roja. Es China, está considerado el más intenso y más activo pesquero en el mundo. O sea, todo esto que estamos viendo nosotros en amarillo, muchísimo, la mayor parte de esto lo está realizando China. Y aquí me detengo un segundo nada más para, aunque la FAO nos hable de producción mundial en la pesca, pues es el primer concepto que tendríamos que rebatir, porque en realidad no producen nada, están extrayendo, no producen. Un campesino que siembra un grano de maíz, siembra una semilla y espera a que crezca y produce. Los pescadores estos de aguas internacionales no producen, extraen. Entonces no son productores. Este es el primer, digamos, el primer concepto que tendríamos nosotros que tener claros. No podemos hablar de producción pesquera cuando estamos hablando de extracción de vida silvestre. Es como la cacería. Bien. ¿Cuánto se pesca? En todo el mundo. Para 2018, esto que nos interesa, la captura en aguas continentales o la captura o pesca en aguas marinas internacionales, para 2018 fue, ha ido creciendo desde 1986 hasta el 2018, ha ido creciendo, pero se mantiene constante. La pesquería es más importante en aguas internacionales que en las aguas continentales, que es la barrita azul. Y el 84.4 es lo que se está capturando, capturando en pesquería en aguas internacionales y se mide en millones de toneladas. Entonces, nada más para un año, estamos hablando de 84.4 millones de toneladas de peso vivo en un año. ¿Quiénes lo hacen? Es la gráfica de junto, la gráfica de pastel, que se las preparé para el día de hoy. 3/4 partes, casi el 75% de las embarcaciones provienen de Asia, de las embarcaciones pesqueras motorizadas, que es la franja azul. Luego le siguen la gris, que son embarcaciones que vienen de Américas, y con 9.8 de Europa. Entonces estamos viendo hacia dónde se está cargando no la producción pesquera, sino la extracción de vida silvestre marina. Aquí es nada más como para afianzar esto que les acabo de decir y que se llama los 10 principales productores mundiales de pesca, que no son los productores, son los extractores de vida silvestre para el 2018. Y tenemos en primer lugar a China, en segundo Indonesia, Perú, India, Federación Rusa, Estados Unidos, etcétera. Japón en un octavo lugar, y Chile, que está en América, aparece ya en un 10º lugar en el mundo. Sin embargo, aquí lo que sí podemos ver es que la mayoría de ellos están haciendo capturas en aguas internacionales, no tanto en aguas nacionales. Entonces, algo está pasando que nos habla del agotamiento de las especies en aguas continentales. Algunos datos duros que ustedes pueden ver en el documento que les puse como referencia de la FAO. Alrededor del 40% del total de las capturas en aguas distantes, es decir, en aguas internacionales o en aguas tan lejos como puede estar una embarcación china en Argentina, eso se considera pesca en aguas distantes, el 40% lo hace China. La base de datos que tiene FAO sobre pesca marina incluye capturas de 1,700 especies, de las cuales los peces de aleta representan el 85%. El 80% de la pesca internacional se dedica a consumo y el otro 20% se dedica a otra cosa, a hacer harinas para mascotas, para etcétera. Pero el 80% de lo que se captura es para alimentación. Por ejemplo, para atún y especies afines,
sí tenemos los niveles más altos en 18, con 7.9 millones de toneladas. Y aumentaron alrededor de 2.6 de toneladas a mediados de la década de los 2000. Las capturas de camarones y gambas, aquí los que conocemos muy bien son los camarones, registraron nuevos niveles máximos entre 2017 y 18, con más de 336,000 toneladas. Imaginen ustedes las cantidades, ya no se puede hablar de kilos, se está midiendo en toneladas de peso vivo. Según los informes, las capturas de langosta sumaron más de 300 toneladas. Y así, si nos podemos saber especie por especie o por grupos de especies, vamos a ver que la captura alcanza los millones de toneladas en un año. Es decir, es brutal. Una especie que ha sido muy conocido el caso es la captura de tiburones para el aleteo. La foto que vemos a la derecha son aletas de muchas especies de tiburones. Hace un año justamente se decomisaron en Hong Kong 26 toneladas de aletas de tiburón provenientes de Ecuador. Fíjense, de Ecuador, que es un lugar que nosotros pensaríamos que es un lugar donde existe muchísima protección. Claro, ahí está Galápagos, ahí está un sitio que es de paso obligado para tiburones. Pues allí están las flotillas de China, con participación, por supuesto, de locales, pero ahí están las flotillas capturando tiburones. Y el decomiso que se hizo en mayo del año pasado se hizo porque se fueron en 2 embarcaciones e iban etiquetadas en español y decía pescado seco, y como en Hong Kong no entendieron bien de qué se trataba, abrieron los empaques y los contenedores y vieron que eran aletas, y eran 26 toneladas de aletas secas. Calculen ustedes los millares de animales. Luego, esto pasó hace un año. Entre septiembre y octubre del 2020, en Perú se confiscaron 23 toneladas, nada más en un año, de tronchos, como se les conoce, y aletas de tiburón provenientes de Ecuador en 8 incautaciones. Entonces estamos hablando, y aquí una cosa que nos sugiere esto es que los tiburones se capturan, bueno, la mayoría se captura el tiburón, se sube a la lancha, se le corta la aleta y se suelta al mar vivo. Pero también está sucediendo que se captura el tiburón, se le quita la aleta se manda para comercio internacional y el tronco puede comercializarse localmente. Hay una gran diferencia entre lo que es el comercio internacional y el comercio nacional. CITES regula el comercio internacional, pero no tiene injerencia en el comercio nacional. Los países son libres de pescar en sus aguas continentales lo que ellos quieran. Entonces, aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, los tiburones que son tan importantes para los ecosistemas están siendo verdaderamente masacrados aquí juntito en el Ecuador. Aquí lo que vemos, hasta abajo es un barco pesquero de China. Cuando hablamos de barcos pesqueros de la industria pesquera de China o de los grandes, la industria pesquera internacional, estamos hablando no de pangas, estamos hablando de estos grandes buques factoría que traen ya procesador incluido. Esa es nada más una imagen de un barco. Bueno, lo que vemos en el mapa de arriba a la izquierda es una alerta que sacaron en marzo en Argentina. No sé si logren ver que hay una línea amarilla en esta parte de acá que marca lo que serían las aguas continentales. De esa línea hacia el continente son las aguas nacionales y ahí no deben entrar los extranjeros a menos que pidan un permiso para poder pescar en aguas de otro territorio. Y lo que publicaron aquí en Argentina es este mapa
de la prefectura, en donde identifican 27 buques chinos que están a la orillita de la línea amarilla, o sea, están en aguas internacionales, pero están en la mera orilla hacia la costa, no han cruzado las 200 millas y esperan a que en la noche no haya vigilancia y poder cruzar para pescar calamar en aguas continentales. Eso es lo que publican. Y aquí abajo, en la foto de acá abajo, es una vista aérea tomada con dron de cómo se ve el mar en la noche lleno de barcos pesqueros que están verdaderamente agotando los recursos de Argentina. Esto ha sido tan grave. Esto pasa en Argentina y pasa exactamente igual en Chile. Esto ha sido tan grave en el último año, se ha podido sacar a la luz de tal manera que en mayo del 2021, apenas hace un par de semanas, el juez de la Corte de la ONU sobre Derecho del Mar, la ONU decreta el derecho del mar, que es el que nos rige a todos los países firmantes. Pero tiene una corte, y en esta corte está este juez, que es Pablo Ferrara, argentino, y entonces públicamente hace un llamado a los países sudamericanos para fortalecer sus leyes y su vigilancia a fin de evitar que embarcaciones chinas asalten los recursos pesqueros con sus barcos factorías. Él mismo dice que hay un aumento en la pesca ilegal en todo el mundo y que se está agotando los recursos pesqueros en todo el mundo y que es una amenaza para la pesca de los locales. Y esto es absolutamente cierto. Si entran los barcos, como están entrando en Argentina y en Chile, que se ha documentado bien, entonces aquí sabemos que van dejando a las comunidades pesqueras locales, ya sea en Argentina, en México, en Ecuador, donde sea, están dejando sin recursos pesqueros y el impacto también afecta a los pescadores locales. Y entonces, a ver, aquí también tenemos un problema de derechos humanos, porque están llegando estos barcos a saquear los mares nacionales y están dejando sin recursos a los pescadores locales que viven de eso, que es pesca de subsistencia. Entonces, aquí tenemos no solamente un problema ambiental, sino un problema muy grave de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, y que, bueno, nosotros pertenezco a un grupo que se llama el Grupo Buenos Aires, que, bueno, se dedica a la ballenera, pero hay una conciencia de nuestra idiosincrasia latinoamericana y que defendemos nuestros recursos, en especial ballenas, pero defendemos nuestros recursos porque vivimos de ellos de una manera que no es la pesca china y de una manera en ballenas que no es cacería, sino que es el avistamiento. Entonces, también estamos viendo y estamos enfrentando un problema de derechos humanos internacional. La liga está allí. Ok, entonces, estábamos hablando de comercio ilegal, ¿no? Hace menos de 3 semanas, el Excelsior sacó un excelente artículo sobre el caballito de mar. Lo que está sacando el Excelsior, y que es una nota que se las recomiendo muchísimo, es cómo se está traficando el caballito de mar y cómo se vende en playa a 10 pesos y en China se vende a miles de dólares, ¿no? México ocupa el 3er lugar como mayor exportador de caballitos de mar secos a China para su uso en la medicina tradicional como supuesta cura para enfermedades renales y para tratar la impotencia sexual. Aquí me detengo, yo les estaba comentando que lo que está impactando a las especies no es solo el comercio ilegal, es el comercio legal también. O sea,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, y aquí en el cuadro de acá abajo les anoto que caballitos de mar, buches de totoaba, pepinos de mar y pececitos de colores son comercializados libremente internacionalmente y están impactando a las poblaciones. No hay un control verdaderamente, y hablo de México, no hay un control en los estudios poblacionales que sustenten la extracción de pepinos, por ejemplo, que no son plantas, son animales y son costeros. Entonces, aquí estamos ante un problema muy grave porque se utiliza el comercio nacional y cuando una especie no está en los apéndices 1 y 2 de CITES, se puede exportar fácilmente. Y este tipo de cosas suceden porque no tenemos un control ni en la extracción, ni en el comercio, ni en la exportación. No hay un verdadero control. Entonces, lo que sí quiero que quede claro es que no es solamente el comercio ilegal, hay mucho comercio legal y vean ustedes como para qué cosas, ¿no? Los caballitos se los comen como brochetas o los usan para impotencia, los chinos, ¿no? Entonces, aquí el tema es que no es por subsistencia, es para cualquier motivo inútil, suntuoso o lo que sea, o sea, pero estamos impactando por el comercio de especies en todo el mundo. Los pequeños cetáceos, los autores de Seaspiracy sí hablan de 2 especies que son masacradas al principio y al final, es con lo que empiezan y luego con lo que acaban. Pero los cetáceos también se utilizan para comer. Se han identificado hasta este momento 56 especies de pequeños cetáceos. Los pequeños cetáceos son aquellos odontocetos, o sea, que tienen dientes. Las ballenas son los que tienen dientes y los que tienen barbas, como la ballena gris o la ballena minke o la jorobada. Los pequeños cetáceos son prácticamente todos los odontocetos, menos el cachalote, que es enorme. Y hay 56 especies que se cazan para comer. Algunos de ellos, como esta orca aquí abajo a la derecha, esta es una orca cazada en San Vincent y Granadinas, con permiso de la Comisión Ballenera Internacional, como cacería aborigen y de subsistencia. Muy mal dado el permiso, estamos nosotros luchando porque esto se cancele. La cacería aborigen no es esto, es en situaciones extremas en el Polo Norte lo que se autorizó originalmente y eso debe respetarse. Estos son masacres. Luego, pensaríamos nosotros, después de ver la película, que tanto en Tahiti como en las Islas Faraó son las mayores matanzas de delfines que se hacen, y la sorpresa nos llega cuando vemos que el país donde se cazan más delfines es Perú. Es Perú y se llegan a cazar hasta 15,000 delfines por año y se usan para 2 cosas, uno para comérselos y otro para usarlos como carnada de pesca para tiburón. De esto todavía nos tocó verlo aquí en México, en Campeche, era una de las costumbres capturar delfines, los troceaban y ponían los pedazos en los palangres, que son los ganchos estos que capturan tiburones, como carnada. Aquí en México se prohibió ya totalmente con la NOM 029, pero en otros países se sigue utilizando la carnada de delfín para tiburón. Y bueno, se sigue usando en Brasil, Canadá, Groenlandia, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Japón, Madagascar y Venezuela. Y es caza dirigida y ven ustedes los resultados. Meto este tema porque es un tema muy de México, porque es un tema muy crítico y porque es un tema que es un foco rojo, o ya se pasó del rojo. La vaquita marina es endémica, solamente vive en México, solamente vive en el Alto Golfo de California,
y pertenece al grupo de las marsopas, que son como delfines muy chiquititos, mide como 1,5 metros. En la foto de la derecha ven ustedes lo que carga el señor, que es un investigador, es un pez que se llama totuaba, y lo que está abajo es una vaquita. Esta es una vaquita, que es nuestra vaquita mexicana, que tiene su antifaz en los ojos y en los labios. La vaquita se ha ido extinguiendo y en los años 2000 se dijeron muchísimas cosas, que si era el agua del río Colorado, que si era muchísimas cosas, pero en realidad la causa de que la vaquita marina esté en peligro crítico de extinción, porque quedan alrededor de 15 y unas cuantas crías, es las redes, como ustedes ven aquí. ¿Por qué? Porque este pez, la totuaba, es un pez que también estuvo en peligro de extinción, se llevó al peligro de extinción, y los dos se declararon juntos en peligro de extinción y se prohibió la pesca y la comercialización de la vaquita. No es una pesca incidental, es un daño colateral que no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque lo que importa aquí es la totuaba, que tiene un buche. El buche es la vejiga natatoria que tienen aquí adentro, porque ya ni la carne, o sea, cuando se llevó a la extinción en los 40, a casi extinción, era por su carne. Pero a partir del año 2012, 2013, nos dimos cuenta que empezó a haber una caza furtiva de totuaba, pesca furtiva de totuaba impresionante. Y las autoridades se tardaron como 2 años en entender qué estaba pasando, y lo que estaba pasando es que se estaba capturando totuaba grande solamente para quitarle el buche y comercializarlo a China, que es quien compra esta delicatessen y que se usa para todos los fines absurdos que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Entonces, este es un tema crítico, este es un tema de pesquerías, es un tema que no se le ha dado la atención y que nosotros hemos demandado desde hace 20 años, cuando había todavía 500 o 600 y ahorita quedan alrededor de 15. Aquí lo que les muestro es, en la gráfica de la izquierda, es la declinación de vaquitas de 1995 hasta ahorita, hasta el año 2000. Es una gráfica que hicimos en uno de estos 2 estudios que ven ustedes en pantalla y que hicimos con otras 2 organizaciones, y que lo que estamos viendo es que la declinación ha sido constante, las autoridades no han hecho absolutamente nada, no, más al contrario, lo que nosotros vimos, como ya casi no hay totuaba tampoco, porque hay totuabas chiquitas y ellos quieren totuabas grandes, se están otorgando a un pariente de la totuaba, es la curvina golfina, esa no está en peligro, y tiene un buche muy parecido, entonces también se trafica. Entonces lo que nosotros encontramos es que de 2011 a 2017 se han aumentado las cuotas máximas del permiso en toneladas de pesca de curvina. Todo lo que estamos viendo es que la pesca aumenta, la vaquita va bajando. Y en estos 2 estudios hicimos nosotros esta denuncia desde 2017 y 2018. Les pedimos al presidente en ese momento que destituyera a los encargados de la pesca en México porque estaban haciendo un desastre, no pasó absolutamente nada. Y tan es así que las redes son las que están provocando la extinción de la vaquita, que tuvo que ser Sea Shepherd, que llegaron y con autorización de la CONAM, pues dijeron, vamos a extraer las redes. Lo que ven ustedes en el mapa, en un polígono amarillo, es el área de refugio de vaquita, que dejó de ser vigente y que se supo después que había mucho más vaquitas, mucho más al sur. Pero cuando llega esta organización, mapean cada vez que extraen redes, y bueno, tan solamente en 140 días útiles de trabajo extraen 396 redes del área de refugio y que pesaban 48 toneladas.
En el mapa vemos aquí, en los puntos verdes y morados, todo lo que era, en donde estuvo Sea Shepherd sacando redes. Y es gravísimo que esto haya pasado. Es gravísimo cuando lo que hemos dicho es que se tiene que prevenir, y la única manera de prevenir es evitar que las redes lleguen al mar. Y esto no se ha hecho. Aquí en el mapa, lo que les pongo a ustedes, en el mapa satelital, es en anaranjado está el área de refugio de Vaquita, y en línea punteada está lo que nosotros en el 2017, junto con muchas organizaciones nacionales e internacionales, propusimos que se declarara como área de refugio muy grande para Vaquita. Claro, esto fue, bueno, pues les dio risa porque como queríamos proteger un gran pedazo de mar por una especie que no tiene ningún precio. Y bueno, no prosperó. Y ahora, aquí en el mapa junto, ven ustedes lo que es el área de refugio de Vaquita, todos los puntos verdes es donde ha habido redes dormidas, que les llaman, se han extraído redes. Y ahorita, lo único por lo que se está luchando, ahorita que quedan 15 vaquitas o menos y unas cuantas crías, es que se respete este polígono rojito, y que allí de veras no se permita el uso de redes. ¿Qué quiero decir con esto? Hicimos la medición de cuánto era esto, este polígono, y lo que vimos es que es más chico que Querétaro, por decir algo, ¿no? O del tamaño de Querétaro. Y entonces, si tenemos autoridades que no pueden hacer vigilancia con todo el dinero que se han gastado, y no pueden hacer una vigilancia efectiva para evitar que lleguen redes a esta zona, en verdad no sabemos qué es lo que está pasando. Algo que no se vio en el documental, los autores hablan de las matanzas en Taiji, son delfines, las más de las veces, y aquí les voy a mostrar lo que no se vio, lo que a los delfines se les lleva a una ensenada, que es lo que sí se ve, y que es el cuadrito aquí. Antes se mataban así, se llevaban a la ensenada y se les mataba como fuera, ¿no? O sea, con arpones como fuera, y el mar se teñía de sangre. Después de un documental que sacaron, entonces los científicos japoneses dijeron que ya tenían la solución para mejorar el bienestar de los animales cuando estaban siendo sacrificados. Entonces lo que utilizan es, en la foto ustedes pueden ver, es un estudio que hacen veterinarios especialistas en bienestar y que hacen el modelaje de cómo estaría el cerebro, todo esto en el momento. La foto es real, lo que es inventado es el modelaje de los órganos, y entonces lo que hacen es meter, es como un destornillador, que lo que intenta es entrar entre el cerebro y la médula en el occipucio, y según ellos producir la muerte. Pero también toca, no se los digo en detalle, pero produce un enorme sangrado porque toca estructuras sanguíneas, las más importantes. El animal no muere, le hacen el desarmador ese, lo meten y lo sacan varias veces. Luego, para que no se note la sangre, le meten algo así como una cuña y una sonda para recoger la sangre. Y entonces lo que estamos viendo es que no hay mucha sangre, pero la sangre se recoge según los investigadores para que no contamine el mar, pero en realidad recolectan la sangre que después se vende en el mercado. Los animales mueren en shock neurogénico y la muerte es por desangramiento. Las escalas de dolor reconocidas en el mundo médico, en el que estamos tanto los médicos como los veterinarios, indican que esta muerte, que implica convulsiones, implica el nivel más alto en sufrimiento. Luego, ahí en Taiji se dice muy claro que unos de los delfines se masacran, se matan, y los que no se destinan a la industria del cautiverio. Esto es bien importante, para mí es muy importante que les quede claro. Esta es una captura en Taiji, aquí la están
subiendo. Este delfín no lo van a matar, pero voy a ir a dar o a SeaWorld o a España o a algún lugar en algún delfinario. La captura siempre ha sido un motivo de muerte. Los métodos de captura son siempre violentos, producen un alto nivel de estrés, no solamente en el individuo capturado, sino en el grupo. Son estresantes, invasivos, desorganizadores y potencialmente letales. Implica la pérdida de individuos y material genético. Puede haber ahogamiento, afecta a los individuos que no son capturados, y no hay seguimiento de su evolución. Y aquí está una foto de una de las 2 vaquitas que fue capturada en un intento por reproducir a la especie en cautiverio, y en donde la industria del cautiverio intervino también y los mejores científicos, pero capturaron 2 vaquitas, una se les murió en las manos, la otra la tuvieron que soltar de emergencia y no se supo qué pasó con ella. Entonces, y se murió de estrés. La vaquita que falleció murió por estrés. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que el manejo que se hace es siempre muy estresante. Los animales son muy sensibles. Cuando decimos qué son los delfines, corrijo, ¿quiénes son los delfines? ¿No? Los delfines son unos animales en donde ya se hicieron los estudios y resulta, perdón, ya me pasé uno, resulta que les pintan una mancha en la frente como a los chimpancés, y los delfines se reconocen en el espejo y se mueven, vean cómo se mueven ante el espejo para ver sus manchas, se notan que tienen algo distinto. No me puedo detener más en esto, ya me pasé de tiempo, pero el reconocerse en el espejo es una facultad superior de algunos animales. No se ha demostrado en todos, pero es una conciencia de sí mismos, como ustedes y como yo, y no más y no menos. Yo sé que yo soy yo, distinto a los demás. También les otorgan un nombre a los demás delfines con un chiflido o un clic. Y esto tiene repercusiones éticas de aquí al fin del mundo. Podemos discutir lo que ustedes quieran, pero estamos ante una cuestión de ética que estamos violando todos los cartabones. No puedo detenerme más. ¿Cuál es la verdadera insostenibilidad? Pues es esta, somos nosotros. Esta es la pirámide poblacional que tenemos desde los años 50 calculado hasta el año 2100, y vean, ni siquiera nos detenemos a ver cuántos millones de millones seremos o serán para el año 2100. Pero en los 50 éramos la pirámide azul. Ahorita estamos en el límite entre la verde y la amarilla. No habrá recurso, no habrá nada que dure, no habrá nada que exista para alimentar a toda esta gente si nosotros mismos no somos conscientes de que el problema de lo que está sucediendo somos nosotros. Un argumento de los autores es que para combatir la inseguridad alimentaria se dan incentivos perversos. Es absolutamente cierto. Con lo que se gasta en gasolina es con lo que se podría ayudar a que la gente coma. Se violan, lo que les había dicho, derechos humanos en los trabajadores de los barcos, pero también de nuestras poblaciones costeras que sí viven de la pesca. Se ignora que los ecosistemas marinos tienen su propia dinámica física y química, que los animales sustraídos dejan de aportar nutrientes a los ecosistemas. Ahorita es un tema de mayor importancia aún en economía y en cambio climático. Se debe hacer una revaloración del término sostenibilidad a la luz del caos actual y cambiar de paradigma hacia una visión que entienda la profunda y compleja relación que nos une con las demás especies dentro de los diversos ecosistemas. Es decir, o cambiamos de chip o cambiamos de chip, es que no tenemos opción. La visión antropocentrista es la que nos ha llevado a considerar a los animales como recursos, o sea, como cosas para nuestro uso, cualquier uso. Y hablando de animales marinos,
parece que son las especies más masacrables. No sé por qué, pero parece porque se debe a que son tan diferentes, los conocemos tan poco, que es lo que menos se protege, lo que menos se cuestiona. Me quedo y quiero que se queden con esto. La doctora Silvia Earle nos dice en el documental que ninguna industria mata tantos animales como la pesca. Dice, ni siquiera podemos calcular millones, se están midiendo toneladas. Y lo que dice el capitán Paul Watson de Sea Shepherd, cuando habla de cambio climático y cómo las ballenas aportan más que todos nosotros y más que los bosques, ¿no? Estamos matando a la tripulación, al que nos lleva. Estas dos frases, yo quisiera que ustedes se quedaran con estas dos, yo me quedo con estas dos, creo que son bien importantes. Y a partir de aquí y de la bioética, tendríamos que hacer una discusión muy seria sobre la sostenibilidad y cambiarla por el término de convivencia, cómo convivimos con los seres que nos acompañan en el planeta, los veamos o no, estén en la tierra junto con nosotros o estén en el agua donde no los vemos. Modificar nuestro chip a ver a los animales como recursos y empezar a verlos como individuos. Y definitivamente por el que tendríamos que empezar es porque la pesquería no es producción, es una extracción. A partir de aquí podemos empezar nosotros a modificar y a cambiar. Hay otra cosa que sí quiero decir, y es que los gobiernos no van a ser los que hagan las modificaciones en la vida real, en la vida diaria. El valor que tiene Seaspiracy y los autores es que es gente común que vivía en los delfinarios, llamaba a los delfines igual que yo, y que poco a poco se fueron dando cuenta de qué es lo que estaba pasando. Son personas civiles, y entonces, ojo, porque el mensaje que y también Silvia lo dice, ojo, porque aquí los que importamos somos las personas, nosotros, quienes tomamos las decisiones de qué comemos todos los días. Una vez que hemos visto esto, una vez que hemos visto cómo matan a los delfines, cómo matan a las ballenas piloto en las Islas Faroe, que está más allá de cualquier comentario que uno pueda hacer, es la violencia en bruto. Después de eso, ¿quién podría recuperarse de lo que vivió? Reflexiones finales. La pesca no es producción, sino extracción de animales silvestres y que cumplen una función, aunque la desconozcamos. La extracción pesquera producirá más inseguridad alimentaria. Las acciones humanas provocan impacto en las especies, no solamente por acción directa, sino también indirecta. Debemos voltear hacia el mar, esto lo he dicho siempre. Legislamos, vivimos, escribimos de espaldas al mar, no estamos volteando al mar. La nueva ética requiere de una consideración que rebase el antropocentrismo y que reconozca los lazos evolutivos y sociales con otras especies. Debemos apropiarnos del principio de responsabilidad en el manejo y administración del mundo que se nos dio y que no es el que vamos a entregar, pero que compartimos. Y finalizo con algo que puede sonar muy fuerte, pero la ética no es solo teoría. Tal vez sea nuestro apoyo teórico, pero la ética nos debe conducir a la acción. Es decir, no nos vamos a convertir todos en Greenpeace ni en Sea Shepherd y no nos vamos a poner entre el arpón y la ballena. No, pero lo que hace el autor es que dejó de comer pescado y que tiene opciones. Eso es opción de cada uno. Y yo creo que como somos millones y millones y millones de personas, si cada uno de nosotros en verdad asume su responsabilidad en lo que está, en el daño que está provocando lo que tiene en su plato, podemos ir modificando el mundo. Quiero decir con esto
que somos nosotros los que debemos, como personas civiles, personas de la sociedad civil, no del gobierno, los que podemos ir controlando esto que está sucediendo y que está acabando con el planeta. Muchas gracias y mil disculpas, me pasé, disculpas. Contrario, doctora, excelente exposición, datos y pues impresionantes, imágenes brutales, información que justo no aporta el documental, y la verdad es que lo agradecemos muchísimo. La verdad, por esto tampoco no la quise interrumpir. Gracias. Creo yo que esta última diapositiva justo responde muchas de las inquietudes del público. Le voy a leer algunos comentarios, pero sé que ya usted ha respondido a varias de sus inquietudes. Marisa Vázquez, por ejemplo, dice que le sorprende mucho lo que se menciona al final cuando el cazador de ballenas dice que es solo una vida la que toman para alimentarse en vez de muchas vidas, ¿no? O Itzel Reyes y Alicia Elizabeth Arauz, que dicen, es que realmente la respuesta es dejar de comer, de consumir peces. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como estudiantes? Dice Diego Oscar. Quiero pensar que son estudiantes de biología. Pues yo como veterinaria, a mí me gustaría mucho que mis estudiantes pudieran entender qué debemos hacer, aunque tú ya lo mencionabas muy claro, ¿no? Educarnos, informarnos, cabildear, ¿no? Y abogar, ¿no? Ya como profesionales, así como tú haces, por estos animales, por todas estas formas de vida y como decíamos al principio, transitar a un sistema pues más incluyente, ¿no? Hacia todas las formas de vida. Y decía, por ejemplo, ay, perdón, se me fue este comentario que me parecía muy interesante. Perdón, se me perdió. Pero bueno, que decían extra pesca sustentable, pero que realmente se deben utilizar los términos de extractivismo, ¿no? Y que justo como tú mencionabas, muchas veces hay muchas situaciones que son legales, que están reguladas, pero no son éticas, ¿no? Y que nosotros tendríamos que modificar este tipo de situaciones. Por ejemplo, la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto dice, totalmente de acuerdo con la doctora Lanís, que los barcos pesqueros salgan con sus redes para sacar los plásticos del mar y que paguemos por esa limpieza irreciclable. Y solo quiero mencionar un último comentario de una... De Silvia Alejandra Grela, ella es justo de Argentina, la saludamos, y ella menciona que en las costas argentinas existe la llamada Ciudad de las Luces, cientos y cientos de buques piratas pescando ilegalmente y depredando los mares dentro de las 200 millas marinas en plataforma submarina, ¿no? Que es una zona económica exclusiva argentina. Entonces, no se le está dando el peso político que esto requeriría, no hay logística para patrullar, interceptar y disuadir cuando se arresta un buque, y las multas por violar territorio son un chiste. A veces los asiáticos prefieren hundir sus pesqueros antes de ser capturados, y los humanos son rescatados por el buque factoría que se encuentra cerca, ¿no? Que, como bien mencionas, son de China, Taiwán, Japón, Corea del Sur y España, y que las imágenes satelitales son impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, esto, a ver hasta dónde nos alcanza que tú quisieras comentar. Gracias. Sí, agradezco muchísimo el comentario de una vida o muchas vidas. Yo no puedo, o sea, es impresionante la manera, gracias por hacer esta pregunta, gracias, porque es una pregunta que va más allá de lo que pueda decir el pescador. En cierto sentido dicen, es que nomás tomamos una vida, que equivale a 200 pollos, que prefieren, ¿no? Pues es que no es esa la opción. A ver, la escena, que además la manejan muy bien, es cómo conducen a las ballenas a la costa, cómo las varan, todo en absoluto silencio. Hasta allí no estamos viendo, y de repente se desata el caos, y se desata la barbarie humana, de repente se desata todo, y se van encima de las ballenas, y las van a degollar, ¿sí?
Y no es que les corten la garganta, no es cierto, el corte es exactamente igual que hacen los de Taiji, porque debe haber también mucha comunicación en sus científicos, ¿no? Son estructuras importantísimas entre el cerebro, lo que es para nosotros la yugular, la carótida, todo eso, masa muscular. Vemos las convulsiones de los animales y el mar lleno de sangre y los hombres enloquecidos. Yo no creo que ningún hombre se ponga así de enloquecido al matar un pollo. ¿Me explico? Claro. O sea, y quien haya, Ana Cristina, saludos, a quien como antropólogo haya leído a Girard sobre la violencia, parece un acto para después lograr el apaciguamiento de la violencia que solo se sacia con más violencia. Y esta imagen de las Islas Faro es como la exaltación de la violencia que se dispara, todo se prepara para llegar a ese momento en que todo es un caos para los animales y mueren dentro de todo ese terror y caos y degollados, ¿no? Entonces, es un acto de pura violencia que no se compara con lo que dice de una vida o muchas vidas. Creo que no es el tema y lo que hay que contestarle es, lo único que se sacia es esa violencia. ¿Sí? ¿Qué hacer? Pues sí, lo que podamos hacer, lo que hace este chico, además de que filma, pues va y recoge los plásticos de la playa, ¿no? Lo que cada quien pueda hacer por su lado, recoger la basura de las avenidas antes de que llueva para que no se inunde la ciudad. Yo creo que la civilidad se nos debe de dar, siendo conscientes de dónde estamos y para dónde vamos, y lo que puede hacer cada uno. Ana Cristina Barreto, pues aparte de un abrazo muy cariñoso, tienes una brillante idea de poner a los chinos a recoger los plásticos en el mar. Sigamos en contacto, te voy a escribir para eso, sería una excelente idea. Los chinos, es que lo que al final de cuentas lo que estamos viendo es que los chinos están detrás de todo esto, y no dije de la mafia del dragón, el cártel del dragón que está en el claro. Sí. Pero bueno, estamos en medio de todo esto. Nosotros como ciudadanos no debemos permanecer al margen. Cada quien en su cancha, cada quien en su casa, cada quien en la escuela, los médicos veterinarios teniendo ética con los animales que consultan. O sea, eso es bien importante. Son individuos, ¿sí? ¿Quién no le ha visto sus ojitos a su perro y sabe que está hablando con alguien? Decía Jane Goodall, cuando recorría las jaulas de laboratorios con chimpancés, decía, es que cuando tú miras a los ojos a un chimpancé, tú sabes que hay un alma allá adentro, ¿no? Claro. Pero lo mismo nos sucede con los ojos de las ballenas en las Faro, que enfocan en el terror, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien en su cancha se reafirman todas las hipótesis de sí espera, sí y más. Pero el mayor valor que yo quiero rescatar es que esta película, este documental, no está hecho por un director de cine, ni por un académico, ni por un científico. Está hecho por un joven sencillo que se dedica a la fotografía y que siguió su inspiración. Y eso para mí es lo más rescatable, porque eso es lo que queremos de todos y cada uno de nosotros. Esa actitud, la manera en que sale después de las Islas Faro. Yo tengo una amiga que estuvo en las Faro de Sea Shepherd y me contaba que tardó 2 años en recuperarse de haber estado en una grind, ¿no? Entonces, son golpes emocionales muy fuertes. No necesitamos ver eso, no necesitamos llegar a verlo, necesitamos estar conscientes de qué está pasando y qué podemos hacer nosotros desde nuestra cancha, desde nuestra casa. Claro, desde luego. Muchas gracias. Guillermo Vega Valderas la saluda desde Santiago, Mihuatlán, Puebla. Y hay muchas dudas, preguntas sobre, bueno, por ejemplo, Pedro Antonio Vidal y Nelly Gómez también preguntan, o sea, si el asunto es de las grandes organizaciones, ¿quién las debe regular? ¿Cómo debemos
cambiar esta forma en la que se actúa con respecto a los animales, ¿no? Y a cómo se maneja el comercio, tanto nacional como internacional. Y si usted considera, dice Carolina Vázquez, que si existe algo como consumo responsable cuando se habla de animales, ¿no? Porque parece como si la pregunta viniera del antropocentrismo, ¿no? Y bueno, ella piensa que no se debería consumir animales justo, ¿no? Por lo que mencionas, porque además de que son conscientes, son sintientes, ¿no? Pues tienen una valía inherente. Sí. ¿Leo más Mira, no, aquí me detengo un poquito. Es una cosa muy importante, la mercadotecnia. Debemos hacer frente a la gran mercadotecnia de que si no tenemos una chamarra no valemos nada, y si no tenemos unos zapatos de tal marca no valemos nada. Y espérense, porque vamos al súper y lo que vemos es mercadotecnia. Y entonces, decía una amiga mía hace muchísimos años, cuando yo empezaba en esto, a unos 30 años, de que sería muy difícil, a ver, tú matarías a la vaca para comértela, y sería muy difícil. Entonces, está mediatizado. Unos son los que los crían, otros son los que lo matan, lo empaquetan. Nosotros compramos un pedazo de carne y ya no imaginamos al animal. Imaginamos el sabor de ese pedazo de carne si le ponemos pimienta, si le ponemos sal y le ponemos aceite. Pero está todo mediatizado y fraccionado. Entonces necesitamos integrar en nuestra mente que estamos siendo manipulados por la industria pesquera, carnícola, todas, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que hacer, sí, propia investigación y un consumo responsable que va a implicar incluso lo que hace Ali en la película, que es ir a buscar a un especialista en productos vegetarianos, ¿no? Uh-huh. Que saben a pescado, huelen a pescado, pero no son pescado, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí, o sea, no dejarnos manipular por la mercadotecnia. Uh-huh. Podemos vivir con 4 pares de zapatos menos, podemos vivir con unos jeans que no sean de la megamarca y podemos vivir también si sabemos cómo comer proteínas y cómo comer cereales y si sabemos cómo comer tofu y comer muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y que estemos sanos, o sea, no todo es carne, no todo. Entonces, creo que también esa parte hay que rescatarla y hay que organizar en nuestra mente, ¿no? Y con respecto a esto de las organizaciones, porque por ejemplo Lisette Landero dice, me dio mucha impotencia cuando se mencionó que aunque dejemos de comer pescado, seguiríamos contribuyendo porque lo pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Y bueno, todos estos, hay otros compañeros, Pau Mercado y otros que preguntan, bueno, y estas latas de atún que dicen que no dañan a delfines y que pues se demostró que no es cierto, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, aquí en el documental le da una balconeadota a grandes organizaciones, pero lo que sucede es que no saben contestar qué es la sustentabilidad, o sea, si es sustentable. Bueno, Mark Palmer de Earth Island Institute acaba diciendo que no hay manera de garantizar que no haya un delfín en tu lata de atún, ¿no? Este reconocimiento quiere decir que no hay control. Exacto. No hay en realidad no hay control, y hace como un año salió un estudio que hicieron en la UNAM, creo que en Acatlán, en donde se demostró DNA de delfín en algunas latas de atún aquí en México. Y bueno, andamos viendo la manera de replicarlo, porque sería gravísimo, ¿no? Entonces, porque entonces sí nos van cerrando opciones, entonces, ¿qué como? Sí nos van cerrando opciones y se va a necesitar un poquito más que mucha creatividad para poder nosotros ir. Ahora, las modificaciones no deben de ser tampoco de un día para otro y se pueden ir, conforme vamos aprendiendo, vamos a ir dejando muchas cosas. Silvia apenas acaba de decir que ya no come ningún tipo de animal, ¿no? Jane Goodall desde siempre no come nada. Bueno, ella no come, yo creo. Sí, yo creo que no come, o sea, es incapaz de lastimar nada, ¿no? Y
lo que tenemos que hacer es ser conscientes. Por esto, y a través de esto es que podemos llegar a la deep ecology, el podernos sentir parte del mundo en el que estamos, no el mundo sobre el cual vivimos, ¿no? Somos parte de. Y poco a poco tenemos que ir entrando en esto. Y las organizaciones, recuerden ustedes, yo no quisiera hablar de las dos organizaciones que son Earth Island Institute y Oceana, que balconean en el documental, sino de las que estamos aquí en México, y bueno, en todo el mundo sucede, y puede pasar que luego ya se vaya para otro lado, pero las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, surgen para llenar vacíos que los gobiernos dejan desatendidos. Entonces, sí tenemos una función las organizaciones, y es una función muy importante, pero también se necesita ética, ciertamente. Claro. No, excelentes conclusiones, tienes muchas felicitaciones, les encantan tus conclusiones. Gracias. Felicitaciones de Sofía Sandoval y bueno, de varios. También comentan que hay personas que se han vuelto veganas y no tienen ningún problema y la verdad es que tu charla nos ha encantado, ¿eh? A mí particularmente esta conclusión de que justo somos los humanos, o sea, es un problema de sobrepoblación, ¿no? Y es un problema, claro, de consumo responsable, de conciencia, de ética, y la verdad es que estamos encantadísimos de que hayas compartido pues toda esta información esta tarde y que lo hayas aterrizado al caso mexicano, pues eso es impresionante, ¿no? Y te lo agradecemos mucho y porque esa es información que nos falta, ¿no? Y así espero que la gente se quede con el interés de buscar, de seguir investigando. Yo personalmente quiero recomendarles a nuestras amigas y amigos que nos siguen, pues que busquen en las columnas del Programa Universitario de Bioética en Animal Político, las columnas de la doctora Yolanda Alanís, que son sumamente esclarecedoras. Justo la última que publicó en abril o en marzo, no sé cuándo, habla sobre este método nuevo de matanza y o sea, ella ofrece datos reales, información y a mí me parece, gracias Yolanda por esta labor que tú haces y que ojalá muchos de los que aquí te vemos pues podamos seguir este camino que tú como muchos valientes con ética, con bioética, con amor a la vida en general, pues hacen, ¿no? Es una labor maravillosa. Para mí es un honor trabajar con el Programa Universitario de Bioética, porque es en lo que creo, es justo en lo que creo. Y yo quisiera terminar con algo que vi en una película que se llama La fuerza de uno, y que es una historia terrible, pero que acaba diciendo que una cascada empieza con una gota de agua. Entonces, lo que yo quisiera dejar aquí es una gota de agua, una semilla, una gota de agua. Cada uno de ustedes podrá sembrar o podrá ser su gota de agua en su medio, en su sociedad, en su familia. Y así pudiéramos llegar a ser una cascada. Y eso es lo que yo quisiera, porque es en lo que creo, que no es lo que escribamos, es también lo que vivimos, claro, que es también como tratemos a nuestros animales, a los animales y a los seres humanos como seres humanos. Ay, hermosas palabras. Muchísimas gracias. No, gracias también por la recomendación de la película. Y bueno, hay muchas otras documentales que también ustedes pueden revisar, como bien comentaba la doctora, The Cove o Operación Delfín, que ya es más viejita, o la de Blackfish, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que antes de despedirnos, quiero de nuevo darte muchas gracias, doctora Yolanda Alanís Pacini, que es consultora de Comarino, y bueno, fue un debate muy interesante. También les agradecemos a todas y todos los asistentes de esta sesión, y bueno, queremos invitarlos a la siguiente sesión que se va a llevar a cabo el miércoles 2 de junio. Esperamos que puedas asistir, doctora Yolanda. En esta sesión vamos a analizar el documental El dilema de las redes sociales, que va a ser comentado por el licenciado Rodrigo Ruiz Espitalier,
Él es miembro de nuestro programa y se va a platicar con el tema de ética y poder. Y este documental lo pueden ver en Netflix también. Recuerden que este Cinedebate funciona como si fuera un club de lectura donde pues tenemos que leer previamente, o en este caso ver la película o el documental previamente y llegar aquí con todas sus dudas, comentarios y las ganas de participar y desde luego aprender. Bueno, también los invitamos a seguir nuestras columnas en redes sociales. Desde luego, lo repito, la columna del PUB en Animal Político. Y pues me despido agradeciendo a mis compañeros del programa que me ayudan con toda la logística, con la preparación de estos programas, desde los carteles, la difusión, el apoyo en Facebook, en redes sociales, etcétera. Y bueno, les deseamos que tengan excelente resto de semana. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Muchas gracias. Gracias.